Hoy en Ministerio de la Predicación te traemos este mensaje de Dios. Espero te guste, míralo hasta el final, deja un comentario y suscríbete. Que Dios te bendiga. ¿Alguna vez te has sentido consumido por la ansiedad? Como si estuvieras en una tormenta que no da tregua. A veces la vida nos pone en situaciones donde la paz parece imposible. Pero hoy quiero mostrarte cómo Dios puede cambiar eso. Él tiene el poder de traer calma en medio del caos. E incluso en las mayores tormentas, ofrece una paz que el mundo no puede dar. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En este video exploraremos cómo puedes experimentar esta paz divina, incluso en los momentos más difíciles. Para enfrentar la ansiedad de manera eficaz, es fundamental comenzar identificando sus raíces. Muchas veces la ansiedad surge como una respuesta natural a preocupaciones sobre el futuro y la incertidumbre sobre lo que está por venir. Jesús abordó directamente esta cuestión en Mateo capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo, no se angustien por su vida, por lo que van a comer o por lo que van a beber, ni por su cuerpo, por lo que van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Con esto, Jesús nos desafía a reevaluar las prioridades que ocupan nuestros pensamientos y nos hacen sentir ansiosos, mostrando que la vida es más que las preocupaciones del día a día. La ansiedad puede ser un reflejo de una falta de confianza en el cuidado de Dios. Cuando nos sentimos ansiosos, es común que intentemos controlar aspectos de nuestras vidas que están más allá de nuestro alcance. Buscamos garantías sobre lo que sucederá en el futuro y la falta de control nos coloca en un estado de inquietud. Santiago capítulo 4, versículo 14 nos enseña: ustedes no saben lo que sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Son como una niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Este pasaje nos recuerda nuestra limitación humana y la importancia de reconocer que el control absoluto pertenece a Dios. Cuando no entregamos nuestras preocupaciones a Él, estamos diciendo inconscientemente que preferimos cargar ese peso solos. Otro factor que contribuye a la ansiedad es el miedo. Muchas veces tenemos miedo de que algo salga mal o de que algo que valoramos sea quitado de nosotros. Este miedo puede ser una manifestación de una fe debilitada o de la falta de confianza en que Dios está en control y es soberano sobre todas las cosas. Salmos capítulo 55, versículo 22 nos invita: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Pero si no aprendemos a hacer esto, seguiremos viviendo en un ciclo de miedo y ansiedad. Dios desea que confiemos en Él, sabiendo que Él cuida de cada detalle de nuestra vida. Pero esto exige que soltemos las riendas y permitamos que Él lidere. Además, la comparación con los demás es una raíz común de la ansiedad en los días de hoy. En un mundo donde las redes sociales constantemente nos exponen a las vidas aparentemente perfectas de otros, es fácil sentir que no estamos a la altura o que nos estamos quedando atrás. La ansiedad puede ser alimentada por esta comparación que nos hace pensar que necesitamos tener o ser algo para ser valiosos. Sin embargo, la Biblia nos orienta a mirar la vida con contentamiento. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, Pablo declara: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Este versículo nos enseña que el contentamiento es una elección y que confiar en el cuidado de Dios es el camino para encontrar paz y seguridad, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. Otro punto crucial para entender la raíz de la ansiedad es la falta de una vida espiritual sólida y constante. Cuando no estamos en comunión con Dios, nuestra mente se convierte en un terreno fértil
para preocupaciones y pensamientos ansiosos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos orienta. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La ansiedad frecuentemente aumenta cuando intentamos resolver problemas y controlar situaciones usando solo nuestra sabiduría limitada sin buscar la orientación divina. Dios nos invita a confiar en Él completamente, pero esto requiere disciplina espiritual, como la lectura de la palabra, la oración y momentos de meditación en su presencia. La falta de una visión clara sobre nuestro valor personal también puede ser una raíz de la ansiedad. Muchas personas luchan con la ansiedad porque creen que no son lo suficientemente buenas o que no merecen el cuidado y el amor de Dios. Sentimientos de culpa o vergüenza pueden infiltrarse en nuestros corazones, haciéndonos creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, en Mateo capítulo 6, versículo 26, Jesús nos asegura: miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este versículo es un recordatorio poderoso del valor que tenemos para Dios. Él nos cuida con un amor que va más allá de lo que podemos imaginar, y nuestra ansiedad frecuentemente está enraizada en una incomprensión de esta verdad. Cuando no creemos que Dios es capaz de ayudarnos o de proveer lo que necesitamos, comenzamos a sentirnos responsables de todo y la carga se vuelve insoportable. Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe es un componente esencial para confiar en que Dios está actuando a nuestro favor, incluso cuando no conseguimos ver la solución de inmediato. La falta de esta confianza nos hace cargar fardos que no estamos hechos para soportar solos. Por fin, otro factor que frecuentemente alimenta la ansiedad es la incapacidad de vivir en el presente. Muchas personas se aferran al pasado o se preocupan constantemente por el futuro, olvidándose de vivir el momento presente con Dios. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 34: no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se preocupará de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Cuando aprendemos a confiar en Dios cada día y a vivir un día a la vez, entregando nuestras preocupaciones a Él, podemos experimentar una paz que trasciende las circunstancias. Es crucial identificar estas raíces para que podamos lidiar con la ansiedad de manera eficaz. Al examinar nuestro corazón y percibir cuáles son las áreas que están generando inquietud, podemos llevarlas ante Dios en oración, confiando en que Él es capaz de transformar nuestras preocupaciones en paz. Filipenses 4:8 nos anima: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena fama, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Cuando elegimos enfocarnos en la verdad y en los atributos de Dios, la ansiedad comienza a perder su fuerza. Identificar la raíz de la ansiedad es un paso esencial para experimentar la paz que Dios ofrece. Al buscar entender nuestras preocupaciones y miedos y entregarlos al Señor, encontramos la verdadera libertad para vivir una vida de paz, confianza y contentamiento independientemente de las circunstancias. Cuando enfrentamos la ansiedad, es fácil sentirnos aislados y abrumados, como si tuviéramos que cargar todo el peso solos. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una alternativa: lanzar nuestras ansiedades sobre Él. En el primer capítulo de Pedro, versículo 7, se nos anima: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es una invitación directa y poderosa de Dios
para que confiemos nuestras preocupaciones y miedos a Él. Pero, ¿qué significa en la práctica lanzar nuestras ansiedades sobre Dios? ¿Cómo podemos vivir esto en el día a día? Especialmente cuando las presiones son tan intensas. Lanzar nuestras ansiedades sobre Dios significa reconocer que no fuimos hechos para cargar fardos pesados solos. Jesús, en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, hace una invitación especial. Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando aceptamos la invitación de Jesús, estamos entregando a Él nuestros fardos y permitiendo que Él nos sostenga. Muchas veces luchamos con la ansiedad porque intentamos cargar solos lo que debería estar en manos de Dios. Entregar nuestras ansiedades a Dios es un acto de fe y confianza. Cuando entregamos algo a Dios, estamos diciendo que creemos en su capacidad para cuidarnos y proveer todo lo que necesitamos. Es un reconocimiento de su soberanía y de su bondad. El Salmo 55:22 refuerza esta verdad. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No permitirá para siempre que el justo sea sacudido. Dios no solo nos invita a lanzar nuestras ansiedades sobre Él, sino que también nos garantiza que Él está a nuestro lado, sosteniéndonos en medio de las dificultades. Sin embargo, muchas veces dudamos en hacer esto por miedo a perder el control. Es importante entender que lanzar nuestras ansiedades sobre Dios no significa ignorar nuestros problemas o fingir que no existen. Al contrario, significa reconocer nuestras limitaciones y buscar su ayuda para enfrentar los desafíos. La ansiedad es real y los problemas que la causan también lo son, pero Dios nos invita a confiar en Él, sabiendo que Él tiene un plan y que nada escapa de su control. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos orienta. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando elegimos confiar en Dios, Él nos guía y nos da claridad sobre cómo manejar cada situación. Un ejemplo bíblico poderoso de esta confianza en Dios está en la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana enfrentaba la angustia de no poder tener hijos, algo que le causaba profunda tristeza y ansiedad. En el primer capítulo de Samuel, versículo 10, vemos que ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Ana llevó su ansiedad ante Dios, derramando su corazón en oración. No guardó su dolor para sí misma, sino que eligió confiar en el Señor y lanzar sobre Él sus preocupaciones. Como resultado, Dios respondió su oración y la bendijo con un hijo. Este relato nos muestra que cuando lanzamos nuestras ansiedades ante Dios, Él responde aliviando nuestra carga y trayendo paz a nuestro corazón. Otro aspecto importante de la invitación de Dios es la libertad que Él nos da para ser honestos en nuestras oraciones. Dios no nos pide que escondamos nuestros sentimientos o que finjamos que todo está bien cuando no lo está. Él quiere que seamos sinceros y transparentes ante Él. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos derramando nuestras preocupaciones ante Dios, Él nos concede una paz que va más allá de lo que podemos entender. Lanzar nuestras ansiedades sobre Dios es también un acto de humildad. Significa reconocer que no somos autosuficientes y que necesitamos su cuidado. En el 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, Pedro dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando sobre Él toda ansiedad,
porque Él tiene cuidado de ustedes. Este versículo nos recuerda que al humillarnos y confiar nuestras preocupaciones a Dios, nos estamos posicionando para recibir su gracia e intervención en nuestras vidas. A veces es necesario renunciar a nuestro orgullo y reconocer que necesitamos ayuda, y esa ayuda viene del Señor. Dios también nos invita a lanzar nuestras ansiedades sobre Él para que podamos experimentar descanso. La ansiedad nos desgasta tanto física como emocionalmente, y Dios sabe que necesitamos descanso para nuestras almas. En Salmos 62, 5, David declara: solo en Dios, oh alma mía, espera en silencio, porque de Él viene mi esperanza. Cuando lanzamos nuestras ansiedades sobre Dios, estamos poniendo nuestra esperanza en Él y encontrando descanso en su presencia. Este descanso no significa que todos los problemas desaparecerán instantáneamente, sino que en medio de las dificultades tendremos la certeza de que Él está en control y cuidando cada detalle. Entregar nuestras ansiedades a Dios es un acto de fe y confianza. Cuando entregamos algo a Dios, estamos diciendo que creemos en su capacidad para cuidarnos y proveer todo lo que necesitamos. Es un reconocimiento de su soberanía y de su bondad. El Salmo 55, 22 refuerza esta verdad: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No permitirá para siempre que el justo sea sacudido. Dios no solo nos invita a lanzar nuestras ansiedades sobre Él, sino que también nos garantiza que Él está a nuestro lado, sosteniéndonos en medio de las dificultades. Sin embargo, muchas veces dudamos en hacer esto por miedo a perder el control. Es importante entender que lanzar nuestras ansiedades sobre Dios no significa ignorar nuestros problemas o fingir que no existen. Al contrario, significa reconocer nuestras limitaciones y buscar su ayuda para enfrentar los desafíos. La ansiedad es real y los problemas que la causan también lo son, pero Dios nos invita a confiar en Él, sabiendo que Él tiene un plan y que nada escapa de su control. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos orienta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando elegimos confiar en Dios, Él nos guía y nos da claridad sobre cómo manejar cada situación. Un ejemplo bíblico poderoso de esta confianza en Dios está en la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana enfrentaba la angustia de no poder tener hijos, algo que le causaba profunda tristeza y ansiedad. En el primer capítulo de Samuel, versículo 10, vemos que ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Ana llevó su ansiedad ante Dios, derramando su corazón en oración. No guardó su dolor para sí misma, sino que eligió confiar en el Señor y lanzar sobre Él sus preocupaciones. Como resultado, Dios respondió su oración y la bendijo con un hijo. Este relato nos muestra que cuando lanzamos nuestras ansiedades ante Dios, Él responde aliviando nuestra carga y trayendo paz a nuestro corazón. Otro aspecto importante de la invitación de Dios es la libertad que Él nos da para ser honestos en nuestras oraciones. Dios no nos pide que escondamos nuestros sentimientos o que finjamos que todo está bien cuando no lo está. Él quiere que seamos sinceros y transparentes ante Él. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos derramando nuestras preocupaciones ante Dios, Él nos concede una paz que va más allá de lo que podemos entender. Lanzar nuestras ansiedades sobre Dios es también un acto de humildad. Significa reconocer que no somos autosuficientes y que necesitamos su cuidado. En el 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, Pedro dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exalte a su debido tiempo, echando sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Este versículo nos recuerda que, al humillarnos y confiar nuestras preocupaciones a Dios, nos estamos posicionando para recibir su gracia e intervención en nuestras vidas. A veces es necesario renunciar a nuestro orgullo y reconocer que necesitamos ayuda, y esa ayuda viene del Señor. Dios también nos invita a lanzar nuestras ansiedades sobre Él para que podamos experimentar descanso. La ansiedad nos desgasta tanto física como emocionalmente, y Dios sabe que necesitamos descanso para nuestras almas. En Salmos 62, 5, David declara: solo en Dios, oh alma mía, espera en silencio, porque de Él viene mi esperanza. Cuando lanzamos nuestras ansiedades sobre Dios, estamos poniendo nuestra esperanza en Él y encontrando descanso en su presencia. Este descanso no significa que todos los problemas desaparecerán instantáneamente, sino que en medio de las dificultades tendremos la certeza de que Él está en control y cuidando cada detalle. Lanzar nuestras ansiedades sobre Dios también es un acto que nos libera para vivir una vida plena. La ansiedad nos ata, nos limita y roba nuestra alegría. Pero cuando confiamos nuestras preocupaciones a Dios, somos liberados para vivir con más ligereza y libertad. Jesús nos prometió vida abundante en Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Parte de esta vida abundante es experimentar la libertad de saber que no necesitamos cargar solos los fardos de la vida. Tenemos un Dios que se preocupa y que está dispuesto a ayudarnos. Dios nos invita a lanzar nuestras ansiedades sobre Él porque desea que vivamos en paz, no en constante preocupación. Isaías capítulo 26, versículo 3 afirma: conserva en paz a aquel cuyo pensamiento está en ti, porque Él confía en ti. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y lanzamos nuestras preocupaciones sobre Él, Él nos da una paz que nada en el mundo puede ofrecer. Esta paz es fruto de una confianza genuina y de una entrega total a Él, sabiendo que en sus manos nuestras ansiedades encuentran un lugar seguro. Entonces, ¿cómo podemos lanzar nuestras ansiedades sobre Dios de manera práctica? Esto comienza con la oración honesta y constante. Necesitamos hablar con Dios sobre nuestras preocupaciones, confiar en Él y buscar su ayuda en cada situación. También es esencial meditar en sus promesas y dejar que su palabra nos llene de fe y esperanza. Al recordar que Él está con nosotros y que nos ama profundamente, podemos con confianza entregar todo a Él, seguros de que Él cuida de nosotros y nos sostendrá independientemente de las circunstancias. Lanzar nuestras ansiedades sobre Dios es una invitación divina para una vida más ligera, más plena y más llena de paz. Dios quiere que experimentemos esta libertad y nos corresponde a nosotros responder a esta invitación confiando en Él con todo nuestro corazón. La oración es una herramienta poderosa para quien busca paz en medio de la ansiedad. Es a través de ella que podemos conectarnos directamente con Dios, entregando nuestras preocupaciones y recibiendo su paz a cambio. La Biblia nos enseña que la oración no es solo un momento para hablar con Dios, sino una oportunidad para experimentar su presencia y sentir la paz que solo Él puede ofrecer. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: no estéis ansiosos por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Este versículo es una promesa clara de que cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él responde con paz. Cuando oramos, estamos dando un paso de fe
Al reconocer que Dios es capaz de intervenir en nuestras vidas y cambiar nuestras circunstancias. La oración nos recuerda que no estamos solos y que tenemos un Dios que escucha y se preocupa. En Salmos capítulo 34, versículo 17 leemos: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Este versículo nos asegura que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que actúa a nuestro favor, trayendo alivio y paz a nuestras almas. Un aspecto esencial de la oración es la honestidad. Dios desea que seamos sinceros cuando nos acercamos a Él. Muchas veces intentamos esconder nuestros sentimientos o minimizar nuestras preocupaciones, pero la Biblia nos anima a derramar nuestro corazón delante de Dios. En el Salmo capítulo 62, versículo 8 está escrito: confíen en Él, oh pueblo, en todo tiempo, derramen delante de Él sus corazones, Dios es nuestro refugio. Cuando nos abrimos a Dios y hablamos sobre nuestras ansiedades, estamos permitiendo que Él entre en nuestras vidas y transforme nuestras emociones, dándonos una paz que solo Él puede proporcionar. La oración también es un momento de entrega. Cuando oramos, estamos diciendo a Dios que confiamos en Él y que estamos dispuestos a entregar el control de nuestras vidas en sus manos. Es un acto de fe que requiere humildad, pues reconocemos que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos su guía y paz. En el primer capítulo de Pedro, versículo 7, vemos esta invitación: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al orar, estamos lanzando nuestras preocupaciones a los pies de Dios, confiando en que Él tiene el poder y la sabiduría para sustentarnos. Además, la oración nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. Cuando llevamos nuestras ansiedades a Dios, Él nos ayuda a ver las situaciones con ojos espirituales, recordándonos sus promesas y su fidelidad. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio de que en medio de las tormentas de la vida, Dios está presente y nos sostiene. La oración es un medio para anclarnos en estas verdades, permitiendo que la paz de Dios inunde nuestro corazón, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor siguen siendo desafiantes. Un ejemplo bíblico que demuestra el poder de la oración en la búsqueda de la paz es la historia de Daniel. En el libro de Daniel capítulo 6, versículo 10, vemos que, incluso sabiendo que su vida estaba en riesgo, Daniel mantuvo su rutina de oración. Entonces Daniel, sabiendo que el edicto estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, dando gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Incluso en medio de la amenaza de ser lanzado al foso de los leones, Daniel encontró paz en su práctica constante de oración. Su confianza en Dios no fue sacudida y él experimentó la protección divina. Esto nos enseña que la oración no es solo una forma de pedir ayuda, sino también una manera de fortalecer nuestra fe y encontrar seguridad en Dios. Otro aspecto importante de la oración es el acto de agradecer, incluso en medio de las dificultades. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos instruye a orar con acción de gracias. Esto puede parecer difícil cuando estamos ansiosos, pero la gratitud tiene el poder de cambiar nuestra actitud y ayudarnos a enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Cuando elegimos ser agradecidos, incluso frente a desafíos, estamos diciendo que creemos en el poder de Dios para transformar cualquier situación. La gratitud nos ayuda a desviar el enfoque del problema y colocarlo en la fidelidad de Dios, quien ha demostrado una y otra vez su amor
y cuidado por nosotros. Finalmente, la oración nos da acceso a la paz que sobrepasa todo entendimiento, como se menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esa paz no se basa en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios está en control. Es la paz que Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la paz que viene cuando sabemos que estamos seguros en las manos de Dios, independientemente de lo que estemos enfrentando. Es una paz que el mundo no puede ofrecer, pero que está disponible para todos los que se acercan a Dios con un corazón abierto y dispuesto a confiar en Él. La meditación en la palabra de Dios es otra herramienta poderosa para enfrentar la ansiedad. La Biblia no es solo un conjunto de enseñanzas, es la voz viva de Dios hablando directamente a nuestro corazón, ofreciendo orientación, consuelo y esperanza. Cuando dedicamos tiempo a meditar en las Escrituras, permitimos que las verdades divinas renueven nuestra mente y transformen nuestros pensamientos ansiosos. En Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3 leemos: Más bien, su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Este versículo nos muestra que al meditar constantemente en la palabra de Dios, nuestras vidas se vuelven estables y fructíferas, incluso frente a las tempestades. La meditación en la palabra de Dios no es solo una lectura rápida o superficial. Implica reflexionar profundamente sobre lo que se está leyendo, permitiendo que estas verdades penetren en nuestro corazón. En Josué capítulo 1, versículo 8, Dios da una instrucción clara: no se apartará de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche, para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación diaria en las Escrituras es una forma de alinearnos con la voluntad de Dios y experimentar el éxito y la paz que Él promete. Cuando colocamos las palabras de Dios en nuestro corazón y mente, somos capaces de enfrentar la ansiedad con la confianza de que Él está con nosotros y nos guía en cada paso. Meditar en la palabra también nos ayuda a reemplazar pensamientos negativos y ansiosos por verdades divinas. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos instruye: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando pasamos tiempo meditando en la palabra, permitimos que Dios transforme nuestra manera de pensar, renovando nuestra mente para que podamos ver las situaciones de nuestra vida con una perspectiva celestial llena de esperanza y confianza. La meditación en las Escrituras es un proceso continuo que nos ayuda a moldear nuestra mente conforme a la mente de Cristo, capacitándonos para vencer los pensamientos de ansiedad. Un ejemplo práctico de meditación en la palabra es elegir versículos que hablen directamente sobre la paz de Dios y memorizarlos. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo es una promesa clara de que cuando mantenemos nuestra mente enfocada en Dios y en sus verdades, Él nos mantiene en paz. Memorizar y meditar en versículos como este nos ayuda a enfocarnos en quién es Dios, en lugar de perdernos en nuestras preocupaciones. La palabra de Dios es un recordatorio constante de que Él es fiel y que sus promesas son verdaderas, independientemente de las circunstancias que enfrentamos. Otro aspecto poderoso de la meditación es el acto de declarar las verdades de la palabra de Dios en voz alta. Cuando pronunciamos las Escrituras, estamos afirmando nuestra fe
y permitiendo que esas palabras hagan eco en nuestro corazón. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, la Biblia nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Al declarar la palabra de Dios, estamos eligiendo la vida y afirmando que confiamos en Él para darnos la paz que buscamos. Estas declaraciones pueden convertirse en anclas para nuestra fe, especialmente en momentos de ansiedad, cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. Meditar en la palabra también nos ayuda a recordar el carácter de Dios. Muchas veces la ansiedad surge cuando olvidamos quién es Dios y lo que Él ya ha hecho por nosotros. En Salmos capítulo 103, versículo 2, David dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. La meditación nos ayuda a recordar y a celebrar las obras de Dios en nuestras vidas y en la historia de la humanidad. Al enfocarnos en el carácter fiel, amoroso y justo de Dios, nuestra confianza en Él se fortalece y la ansiedad pierde su poder sobre nosotros. La meditación nos permite anclar nuestra mente y corazón en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él es constante e inmutable. Un ejemplo bíblico inspirador es el de Jesús, quien usó la palabra de Dios en momentos de tentación y desafío en el desierto. Cuando fue tentado por Satanás, Jesús respondió a cada ataque con una cita de las Escrituras, mostrando el poder de meditar y conocer la palabra. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Él dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos enseña que la palabra de Dios es nuestra arma espiritual contra pensamientos y ataques que intentan alejarnos de la paz y la confianza en Dios. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, usando la palabra como defensa contra la ansiedad, somos fortalecidos y encontramos seguridad. La meditación en las Escrituras también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces la ansiedad viene de la incertidumbre sobre qué debemos hacer o cómo debemos actuar en determinadas situaciones. Pero cuando meditamos en la palabra, encontramos sabiduría y dirección. En Salmos capítulo 119, versículo 105, se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestras decisiones y nos guía por el camino correcto, disipando la confusión y la ansiedad. Meditar en las Escrituras es como tener una brújula que siempre nos señala el camino seguro y nos recuerda que Dios está a nuestro lado, conduciéndonos en cada paso. Por último, la meditación en la palabra es un medio para acercarnos a Dios y desarrollar intimidad con Él. Cuando reservamos tiempo para leer, reflexionar y orar basándonos en las Escrituras, creamos un espacio para que Dios hable con nosotros y nos revele más de su amor y cuidado. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, Dios promete: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La meditación nos lleva a buscar a Dios de todo corazón, y en ese proceso encontramos la paz y la presencia de Él que nos sostiene. Cuanto más profundizamos en la palabra, más nos conectamos con Dios y más sentimos su paz en nuestra vida. Construir una relación íntima con Dios también es fundamental para encontrar paz en medio de la ansiedad. Cuando nos acercamos a Él de manera profunda y constante, descubrimos que su presencia es el lugar donde encontramos refugio, consuelo y seguridad. La Biblia nos invita repetidamente a buscar esa intimidad con Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 8 se nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Este versículo es una promesa directa de que cuando tomamos la iniciativa de acercarnos a Dios, Él también se acerca a nosotros, trayendo paz y alivio para nuestras almas. Una relación íntima con Dios
comienza con el deseo de conocerlo más profundamente. Dios no quiere que tengamos una relación superficial con Él. Nos llama a una relación donde podamos experimentar su presencia en todas las áreas de nuestra vida. En Salmos capítulo 27, versículo 4, David expresa este deseo. Una cosa pedí al Señor y esta buscaré, que pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. David entendía que la verdadera paz y satisfacción venían de estar continuamente en la presencia de Dios, buscando conocerlo de manera íntima y profunda. Para construir esa intimidad es esencial cultivar momentos de oración y adoración. La oración no es solo un momento para pedir cosas a Dios, sino también una oportunidad para conversar con Él, compartir lo que estamos sintiendo y escuchar su voz. La adoración, por su parte, es una forma de expresar nuestro amor y gratitud a Dios, enfocando nuestra mente y nuestro corazón en Él por encima de las circunstancias. En Juan capítulo 4, versículo 23, Jesús dice: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero en oración y adoración, estamos construyendo una relación que va más allá de las palabras y nos conecta profundamente con su presencia. Otro aspecto importante en la construcción de una relación íntima con Dios es la obediencia. Jesús nos enseña que amar a Dios es más que palabras. Es una acción que implica obedecer sus mandamientos. En Juan capítulo 14, versículo 21, Él afirma: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Cuando elegimos obedecer a Dios, incluso en situaciones difíciles, estamos demostrando nuestro amor y confianza en Él. La obediencia nos acerca más a Dios y nos hace experimentar su presencia de manera más tangible, trayendo paz y certeza de que estamos en el camino correcto. La intimidad con Dios también implica pasar tiempo con Él y conocerlo a través de su palabra. La Biblia es la manera más clara y directa por la cual Dios se revela a nosotros. En Salmos capítulo 119, versículo 105 se dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Al leer y meditar en la palabra de Dios, aprendemos más sobre quién es Él, sobre su carácter y sobre sus promesas. Esto nos da confianza de que Él es fiel y de que podemos confiar en Él en todas las circunstancias. Cuanto más tiempo pasamos con Dios en su palabra, más se fortalece nuestra relación con Él y su paz inunda nuestro corazón. Además, una relación íntima con Dios nos ayuda a comprender nuestro valor e identidad. Muchas veces la ansiedad surge cuando no entendemos quiénes somos en Dios y el valor que tenemos para Él. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Cuando nos acercamos a Dios, descubrimos que Él nos ama y que tiene un plan de paz y prosperidad para nuestras vidas. Esto nos da una base sólida para enfrentar los desafíos con confianza, sabiendo que Él está a nuestro lado. La construcción de una relación íntima con Dios también se alimenta de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos enseña: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe es el fundamento que nos permite confiar en Dios, incluso cuando no vemos la solución inmediata para nuestros problemas. Cuanto más nos acercamos a Dios y experimentamos su fidelidad, más crece nuestra fe y más fácilmente logramos desechar la ansiedad, sabiendo que estamos bajo el cuidado de un Padre amoroso y presente.
Otro ejemplo bíblico poderoso de gratitud en medio de la dificultad es el de Pablo y Silas en prisión. En Hechos capítulo 16, versículo 25 leemos: a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. Incluso en un ambiente hostil y lleno de incertidumbres, ellos eligieron alabar y agradecer a Dios. Este acto de gratitud en medio de la adversidad no solo les trajo paz, sino que también desencadenó un milagro. Un terremoto abrió las puertas de la prisión y fueron liberados. Este ejemplo nos muestra que la gratitud no depende de las circunstancias. Es una elección que hacemos para enfocarnos en Dios y en su bondad, independientemente de lo que estemos enfrentando. La gratitud también es una manera de recordarnos que Dios está presente en cada detalle de nuestra vida. En Salmos capítulo 136, versículo 1 leemos: alaben al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando reflexionamos sobre la bondad de Dios y expresamos nuestra gratitud, nos conectamos con su presencia de una manera más profunda y nos sentimos seguros, sabiendo que Él está a nuestro lado. Esta seguridad es fundamental para enfrentar la ansiedad, ya que nos da la confianza de que Dios está en control y de que, independientemente de las circunstancias, Él es bueno y fiel. Para aquellos que luchan contra la ansiedad, crear el hábito de escribir un diario de gratitud puede ser una práctica transformadora. Cada día, reserva un momento para escribir al menos 3 cosas por las cuales estás agradecido. Pueden ser cosas simples, como un momento de paz durante el día, o algo más grande, como una respuesta a una oración. Esta práctica ayuda a cambiar el enfoque de la mente de las preocupaciones a las bendiciones, permitiendo que la paz de Dios fluya en tu corazón. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, Pablo nos aconseja que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La gratitud es una clave para dejar que la paz de Dios domine nuestros corazones, incluso en medio de las tormentas. Además, la gratitud nos conecta con el propósito de Dios. Muchas veces la ansiedad surge cuando nos sentimos perdidos o sin dirección. Sin embargo, cuando somos agradecidos, comenzamos a ver cómo Dios tiene un plan y propósito para cada momento de nuestras vidas. En Efesios capítulo 5, versículo 20, se nos instruye: den siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud nos ayuda a alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios, percibiendo que Él está trabajando en todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Por último, es importante recordar que la gratitud es un acto de fe. Cuando elegimos agradecer a Dios, incluso cuando no vemos las respuestas que esperamos, estamos demostrando que creemos en su fidelidad. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 leemos: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La gratitud es una expresión de esta fe, confiando en que, aunque las circunstancias aún no hayan cambiado, Dios está en control y continuará actuando a nuestro favor. Practicar la gratitud para combatir la ansiedad es una elección diaria que nos acerca a Dios y nos ayuda a experimentar su paz en medio de las dificultades. Al enfocarnos en las bendiciones y en las promesas de Él, encontramos la fuerza necesaria para enfrentar cada desafío con un corazón lleno de fe y confianza. Por lo tanto, comienza hoy a cultivar esta práctica, permitiendo que la gratitud transforme tu mente, renueve tu corazón y traiga la paz que sobrepasa todo entendimiento a tu vida. Sinceramente espero que hayas disfrutado de esta predicación y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que puedan necesitar escuchar esta palabra hoy
Envía este mensaje a ellas, ya que Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.